Hola, Moni, ¿cómo estás? Hemos estado ya conversando en la previa, pero ya estoy súper feliz de poder haber hecho ya este encuentro finalmente, luego de haber tenido como algunos intentos fallidos desde las aplicaciones, desde los lives, porque también hay mucha saturación de gente, ¿no? Hay momentos en el día en donde tú ves las historias en el Instagram y hay como 20 personas o 20 cuentas ahí en live. Y entonces ha sido como súper interesante, súper chévere, pero al mismo tiempo como que un reto también adaptarnos a estas tecnologías para conversar y también incluso hasta curarnos, acompañarnos y aprender, sentirnos acompañadas y también un poco ir guiando desde una experiencia propia, como ha sido el ir descubriendo pues todas estas facetas que hemos tenido durante este tiempo, que es la cuarentena. Entonces, bueno, el día de hoy estamos con Mónica Vergara, una amiga muy querida, que nos conocimos en la certificación de paternidad efectiva y que, bueno, empatamos súper bien y súper felices de estar aquí. Así que bienvenida, Moni. Cuéntanos un poquito cómo ha sido tu vida, un poco tu historia personal, de dónde vienes, qué has hecho y qué has construido hasta hoy. Gracias, Sofi. Primero que nada, honrada de que hayas pensado en mí para esta entrevista, para esta conversación. Eh, Contenta de poder compartir con tu audiencia estos minutos. Y claro que sí, siempre es un reto para nosotras las mamás equilibrar y saber distribuir de manera eficiente nuestro tiempo y nuestras energías entre los temas profesionales, personales y en este rol de madre, especialmente de madres ahora, especialmente en un tiempo de cuarentena. Entonces, ¿de dónde vengo yo? Bueno, yo siempre he estado trabajando. Siempre trabajé como de manera presencial en diferentes empresas y me llegó el momento en que tuve la oportunidad de hacer un cambio en mi vida y básicamente fue porque yo también lo busqué. Sentía que era el momento de estar un poco más cerca de mis hijos, de dedicarles un espacio más amplio a ellos, estar más en presencia en casa, más disponible. em, para poder interactuar, conectar de mejor manera con ellos, un poco involucrarme en su día a día, en las cosas que hacían o que hacen y en sus proyectos. Así que vengo trabajando ya en casa como home office o teletrabajo, como le llamen. Hay diversas maneras de nombrar esta nueva modalidad en este tiempo, en estos días. Entonces, son 5 años ya que trabajo desde casa. Em, Ha sido bastante satisfactorio para mí porque básicamente ya estaba yo como preparada para este cambio y fue algo que yo lo busqué. Entonces, sí, me bajé de los tacos y las medias nylon y me subí en los tenis y en las licras para, para poder estar cómoda y para poder también eh, adaptarme a mi nueva vida. Entonces, la rutina siempre comenzaba en la mañana, desde que me levantaba a darles el desayuno a mis hijos y les mandaba al colegio, y ahí empezaba ya mi día. En realidad, ninguna cosa muy fuera de lo común, porque el horario me permitía fácilmente estar en casa y dedicarme al trabajo, poderme concentrar y por supuesto aprovechar esas horas que se ahorran de no ir en el auto al lugar de trabajo, porque a mí me tomaba prácticamente una hora de ida y una hora de vuelta, cuando menos, ¿no? Ir a la oficina. Entonces, ese tiempo maravilloso, yo lo cambié y lo pasé como esa hora que yo iba a la oficina, me regalé para mí y entonces es la hora que voy de 7 a 8, que iba de 7 a 8 a hacer actividad física.
Así que bueno, estaba bastante bien adaptada, con mis rutinas bien establecidas. Mis hijos, de hecho, almorzaban en el colegio. Tengo una niña de 16 años que ya es adolescente y tengo un hijo de 7 años que está en segundo de básica. Entonces tienen una distancia bastante importante y diversidad de requerimientos y situaciones. Así que, así que bueno, ellos los dos almuerzan en el colegio y llegan cuando más, o llegaban cuando más temprano a las 4 de la tarde. Entonces yo hasta las 4 de la tarde realmente tenía muy ya avanzado mi trabajo, mis actividades, las cosas que tenía que hacer, para que cuando ellos llegaran yo tuviera que un poco tal vez terminar alguna cosa específica, pero ya tenía como el tiempo para dedicarme a ellos si es que ellos tuvieran alguna necesidad. Hasta que llegó la etapa de la cuarentena. Entonces, claro, en la cuarentena cambiaron las rutinas, porque primero la hora de despertarse ya no es la misma, ¿no? Porque antes era Claro, despertarse a las 6 de la mañana, ahora se están despertando como a las 7:30, eso es como una hora y media menos en el día. Entonces se para movieron ti. todas, claro, para mí, por supuesto, y menos tiempo de que puedo dedicar al trabajo. Entonces, ese creo que es el reto más importante ahora de las madres que están dedicadas a su trabajo y que quieren lograr esa eficiencia desde su casa. Entonces, yo lo que les puedo recomendar como primera cosa es mantener unas rutinas sanas, ¿no? Eso implica el autocuidado como primera parte, como nutrirse a uno mismo como mamá, como persona, como individuo, y hacer algo que sea del agrado, que le haga disfrutar, que le llene. Como por ejemplo puede ser ejercicio, puede ser una rutina de yoga, puede ser leer un libro, puede ser cualquier actividad que involucre un nivel de satisfacción personal y que sea una actividad que le guste a la persona, ¿no? A la mamá. Que te ayude a Posterior a eso, conectar, ya ¿no? Como exactamente, para porque adentro. cuando, exacto, estas actividades hacia adentro, hay las actividades hacia adentro y hacia afuera, entonces siempre tiene que haber este equilibrio. eh, de lograr estar unos momentos a solas para poder nutrir, para recuperar las energías o para cargar las baterías y poder dar a los demás. Entonces, siempre que cada uno esté recargado de sus baterías y nutrido por dentro, entonces es capaz de brindar a los demás lo que necesitan, ¿no? La paciencia o la atención, el tiempo, etcétera. Entonces, después del autocuidado, yo diría que es importante priorizar en esta etapa, priorizar las cosas que son realmente importantes, simplificar la vida, tratar de hacer lo más simple posible, no complicarse, no buscar la perfección en las cosas. En las tareas, sobre todo ahora que estamos encargadas de las tareas de la casa, de cocinar, de mantener la casa limpia, de la ropa, etcétera. Y de las Porque tareas de los hijos, ¿no? Porque convertirnos también en maestras ha sido también todo un reto, ¿no? y también ahí es complicado porque definitivamente hay quienes no estamos como preparados como para hacer un homeschooling o como porque eso requiere un nivel de preparación. Hay que cuando tienes homeschooling, tú debes estar como emocionalmente lista para eso y saber que tienes que asignar tantas horas del día para que tú puedas ser como la maestra de tus hijos. Entonces, esto es como un mix, ¿no? Porque mandan las tareas online y tienes que estar pendiente de que estén conectados en la computadora o de que no se salgan para ver algo en YouTube y que más bien hagan, ¿no? Porque eso a mí me pasa a diario eso, entonces tengo que estar Mi pendiente. hija baja el volumen, ya aprendí a salirse del Zoom. Tiene cinco Claro, años. claro, súper rápido, súper rápido. Yo tengo que estar muy, muy pendiente igual de mi hijo
que esté sentadito ahí, que no esté como saltando y brincando, como interrumpiendo la atención del resto, ¿no? Para que puedan mantener un nivel de atención aceptable en la clase. Entonces, claro, esto también de las tareas escolares es un tema, es un reto súper importante para los padres que están en casa con los chicos, ¿no? Y lograr que el tema de las tareas no se vuelva un motivo de pelea o un motivo de desconexión con los hijos, porque no hay claro. razón, no se justifica eh, que, que por tener cumplida la tarea o por bajar todas estas. Mandar la foto. Exacto, por mandar la foto de la tarea cumplida y ser los papás perfectos, se perjudique la relación y peor la salud Ujú. mental de los niños o de los propios padres, ¿no? Porque se perjudica la relación en realidad. Y está en el enojo, el niño comienza o los niños comienzan a tener eh, pocas ganas de hacer sus deberes o ya le ven como algo que no quieren hacer o como algo que me genera pelea con mi mamá o con mi papá. Entonces empiezan a generar esa como aversión a las cosas. Y la idea es que ellos desarrollen más bien ese gusto por aprender. Entonces, vale la pena priorizar siempre el bienestar y la armonía en la casa, sobre todo en estos tiempos, versus la perfección, ¿no? Y por Otra. ejemplo, ahí, antes de que se me pase, ¿cómo logras hacer, por ejemplo, el autocuidado? Yo lo tengo como presente, que necesito, y de hecho, em, necesito hacer ejercicio, tener una actividad para adentro. Bueno, creo que todas y todos necesitamos tener este momento de conexión con nosotros mismos. Pero es tan fácil que se caiga del cronograma diario como la actividad para ti. Es como que, ya bueno, no sé, me demoré en despertarme o no tenía como pensado el almuerzo, entonces ya se hizo más tarde la cocinada, entonces ya hay que hacer la siguiente actividad o ya empieza la clase de la hija en mi caso y o cualquier cosa, es como que, ok, otro día más no hice ejercicio, otro día más no leí el libro, no he podido ver una película, he abierto una vez el libro. Entonces es como Claro, que, ¿cómo haces para que no se caiga dentro de las actividades? Porque es como que ya se te va haciendo más cortito el tiempo, como tú dices, se levanta más tarde, entonces ya te toca ir reacomodando para que cuadre todo. Y en algún momento ya cuando me doy cuenta ya se cayó la actividad mía, o sea, para mí, conmigo. claro. Sí, ahí mi recomendación es hacerse un horario. El siguiente punto que yo te iba a comentar era justamente el establecer rutinas. Ujú. Y no solo para ti, sino para tus niños, en donde vayan calzando las horas. No tiene que ser una cosa muy estricta, sino más bien algo que pueda fluir. Entonces, por ejemplo, en el caso mío, yo normalmente hacía ejercicio de 7 a 8 de la mañana y obviamente ahora ya no puedo hacer a esa hora. Entonces busqué la manera y encontré unas clases virtuales a las 6 de la tarde. Entonces, de 6 a 7 es que ya puedo hacer, que es una hora en la que ya un poco me he desocupado, entre comillas, del trabajo y que ya mis hijos han terminado sus clases o sus tareas y que más o menos es un momento antes de que tengo que preparar la cena. Entonces es un momento para mí que yo he conversado con mi familia y les he dicho, este es mi horario de hacer ejercicio y, y bueno, no tengan previsto que no voy a estar disponible de 6 a No 7 de cuenten la noche. conmigo. Exactamente. Pero Entonces, es eso justamente como desde uno valorarlo como es una actividad, así como conectarse al Zoom, no conectarse a la clase, es como inamovible, es como tienes que hacerlo, hay que hacerlo, no hay cuestionamiento al respecto. Entonces, desde nosotros mismos ponerlo como en el mismo nivel de prioridad, el tema del autocuidado, de la tarea del asunto, de la actividad solo contigo.
Y eso ha sido como, por ejemplo, una de las cosas que más me he cuestionado, porque cuando todo el mundo está fuera de casa, en algún momento yo tenía mi espacio. A la final, ya cuando me doy cuenta, estoy cerrando el ojo y ya en el día, otro día más que me hice la Claro, clase. y los días van cayendo en este tiempo así como que se pasa muy rápido. Uno va, ve volar el tiempo, pero sí definitivamente como todo es un tema de hábitos, ¿no? Y convencerse de que el tema del ejercicio, el yoga, la rutina que tengas para nutrirte personalmente, eh, cuando menos ganas tienes de hacer o de entrar al Zoom o de entrar al Facebook Live o de poner el YouTube para hacerlo, Ujú. es cuando más necesitas, o sea, tienes menos ganas, es cuando más necesitas hacerlo. Sí, así es Entonces, como el guagua se duerme, se despierta, ya te pone en el cuello, ya es como que quiere hacer el yoga kids y yo no tengo ganas de hacer yoga kids porque no hago nada, siento que no hago nada y ya es como que ya yo también me fastidio y es como, haz lo que quieras, ya no voy a hacer nada. a mí me pasa muchas veces que, que sube alguien, sube el uno, sube el otro y a veces se me integran a la clase o a veces solo me ven o a veces me dicen ya termina. Pero bueno, yo estoy como concentrada en eso, trato de hacerlo a conciencia, sabiendo que es algo que es un cariñito para mí, ¿no? Ujú. Es ese autocuidado que se necesita porque sé que a través de eso y se nota, uno nota la diferencia de cuando no haces versus cuando sí haces porque el nivel de energía cambia, el nivel de paciencia también, Ujú. Claro. cuando te ejercitas y cuando te nutres a ti mismo, estás más dispuesta, estás menos irascible, estás menos enojona, tienes como más alegría, estás con más ganas, en definitiva, de enfrentar tu día. ¿Y tú qué Entonces, haces? Bueno, yo ¿sigues haciendo hago, bailoterapia? yo hago baile fitness, sí, ajá, eso es lo que me encanta hacer. Chévere. Así Eso también que creo que es importante, como identificar qué es lo tuyo. Em, no sé, creo que también es ese darse ese tiempo de buscar en YouTube o seguir como ese instinto de a ver qué me funciona, porque hasta buscar la clase es como que ya media hora así ya, no hay claro, nada. claro. Es que hay, precisamente, y te cuento, Sofi, o sea, este tema que yo he continuado haciendo en estos días, no son clases que hacen gratuitas en Facebook, o sea, son clases que son pagadas, pero en conciencia de que valen la pena, es decir, Claro. de que necesito, de que las necesito. Em, ¿Y qué es lo que sirve para ti? Claro. Exactamente, entonces valorar eso. Y claro que estamos en este tiempo eh, pensando en qué sí debo gastar y en qué no debo gastar. Ujú. Y quizá cuando yo decidí pagar por estas clases, que nos conectamos en un grupo privado a hacer, hacer el baile, yo sí lo pensé, yo decía, estaré equivocada haciendo este gasto. Entonces, Derrochando. por supuesto que tengo que hacerlo porque es lo único que estoy haciendo en el día para nutrirme yo. Porque entonces, ¿cómo voy a sostener y a contener a mi familia? Porque nosotras somos prácticamente los pilares del hogar y Creo que del... eso ha sentido tanto. Entonces como que sostenemos emocional y físico y físicamente a todos, desde el estado anímico de todos. O sea, es como que aparte de los cuidados y del trabajo de la casa y la crianza y ser mamá y tratar de conectar con ese esposo en ese teletrabajo loco en donde, como hablábamos off record, era así como que un ente ahí que está sentado al lado mío, pero ni idea lo que le está pasando. Claro, claro, así es, por eso es tan importante eso, es como la primera cosa que yo menciono, porque el momento en que tú dejas de estar bien, todas las demás piezas se van cayendo, o sea, es muy frágil eh, el bienestar del hogar, si es que la mamá o si es que la cabeza del hogar, puede ser también el padre, no está nutrido internamente.
Entonces, Sí, esto de las rutinas es bien importante y también eso les da estructura a los chicos, ¿no? Porque ellos ven que su mamá, su cuidador, está también dedicándose tiempo, porque es parte del amor propio, de la valoración a sí mismo. Entonces ellos también van aprendiendo eso de que hay momentos en que ellos tienen que hacer algo, una actividad que les guste, disfrutarla y también respetar a la otra persona cuando está haciendo algo que desea hacer. Aprenden también ujú. la paciencia, aprenden a esperar, entonces se les explica y se les Sirve dice, para varias cosas. claro, es el momento de mamá o es el momento de papá, ahora no puedo ayudarte, pero termino esto y lo hago. Entonces es como una serie de cosas y de mensajes, ¿no? De que ellos van Ujú. aprendiendo. Y en el tema de la Es, rutina, y es duro porque enseñas con el ejemplo. Y este es uno de los ejemplos que en lo personal cuesta un montón. Y eso que amo hacer deporte. Pero es como que, y en mi caso, ¿no? Y también como estar conmigo. Y creo que también eso es como que no les he podido, creo, pasar. O sea, digo, ya son más de 50 días y las primeras semanas súper bien y de ahí entre que sí que no. Pero a la final ellos también, creo que si lo logramos, les damos, como tú dices, este mensaje de que es importante también conectarse con uno mismo y darse ese tiempo y esa valoración, ese merecimiento, ¿no? sí, sí, totalmente. Hay que hacer tratar de asignar un tiempito para la planificación, así como se hace la planificación en el trabajo, la planificación para la casa. Entonces, yo me hice unos horarios muy simples. En donde están, a qué horas se despierta, a qué horas nos despertamos todos, a qué horas desayunamos, luego las actividades, como para que todos sepan qué es lo que sigue, ¿no? Qué es lo que viene para que haya esa estructura que ellos necesitan, porque eso también les da seguridad, es como que tienen sus pies en la tierra y no sienten que esto es como algo que les viene a mover el piso y como que qué incertidumbre y ahora qué va a pasar. Entonces, todas estas Ansiedad, rutinas, claro que son simples, realmente les dan a ellos de estructura para saber qué es lo que viene y saber en qué participan ellos en ese caso. Entonces, también paralelo al tema de las rutinas es establecer los acuerdos familiares respecto a las responsabilidades que cada miembro de la familia tiene, o sea, cada rol. Entonces, por ejemplo, también a mí me tocó hacer un horario para lavar platos y para guardar platos y para poner la mesa, porque si no es imposible, o sea, no hay manera en que la persona que está teniendo que trabajar haga a la vez todo lo demás de la casa y de los niños. Entonces tenemos esos horarios rotativos de quién lava, de quién guarda trastes y de quién organiza la mesa y demás. Cada uno es responsable de su habitación, de tender la cama, o sea, son ese tipo de rutinas que tienen que existir siempre. Y otra cosa importante que tal vez no he mencionado es que yo trato siempre de que los niños se vistan, que no pasen en pijama. Y yo también, es ujú, decir, eso fue una como de las cosas que yo implementé para mí desde que empecé el trabajo en casa, de levantarme, arreglarme, o sea, ponerme mi ropa de deportes y cuando vengo ya de hacer de mi rutina en el tiempo de que no era cuarentena, me duchaba y no me vestía como para ir a oficina, obviamente, porque no era necesario, pero sí me arreglaba y me peinaba y estaba vestida, o sea, no pasaba en pijama, porque claro. también eso influye mucho en cómo tú afrontas tu día. Entonces, si estás vestida y arreglada como preparada para si tienes que salir, pues sales, o si tienes una emergencia, sales. Estás como Si tienes, presentable. exacto, tienes que prender la cámara porque tienes una llamada, prendes la cámara y estás bien. Entonces, esa es una de las cosas importantes que yo a mis hijos les veo, porque ahora es facilísimo, ¿no? Ellos se despiertan y quieren estar todo el día en pijama. Entonces, yo les digo, lo primero es que tienes que vestirte,
tender la cama y vienes vestido. O sea, sales a desayunar vestido porque no puedes estar en pijama. No les gusta Mm. muchas veces, pero es algo que ya es como una, digamos, una norma, algo en lo que nos pusimos de acuerdo con mi esposo para que sea así. He sido súper loca porque, por ejemplo, en ese caso, yo he tenido y me he dado cuenta bueno, desde antes mismo, como cuando a mi hija le tocaba ir a la escuela y todo, me di cuenta que yo tenía todas estas rutinas súper bien interiorizadas por de donde yo vengo, o sea, de mi familia, mi papá, mi mamá, entonces era así como negado a asomarte por el comedor sin lavarte los dientes y agarrar el cabello desenredado. Entonces era así como lavada la cara, aseada, y me parecía como súper lógico. Y cuando empezamos ya a vivir con mi esposo, fue como más sutil el tema, como que dar este asueto, ¿no? De que ya no estoy con los papás, entonces me puedo dar este lujo de andar como quiera, ¿no? Pero nacen los hijos y ya comienza, en mi caso, estas rutinas de que ya tiene que ir a la escuela, que ya le pasan bien y demás. Y empezó pues todo el conflicto de, es que tiene que hacer esto, el otro y todos estos pasos, ¿no? Y decía, pero es súper lógico, súper básico, que tiene que ir desenredada el cabello, agarrada una cola, lavada los dientes, aseada en general y desayunada. Y era, pero al inicio fue súper difícil como lograr que todos sincronicemos, ¿no? Incluso tomando en cuenta que venimos, somos dos personas que venimos de dos tradiciones o de dos costumbres diferentes a pesar de ser del mismo país. Entonces, esto también fue súper interesante, como llegar a estos acuerdos y conversar y decir, ¿por qué para mí es importante que se siente a la mesa cambiada de ropa? Y entonces era así, pero a ver, cosas súper chistosas porque tú dices, es que es obvio. Y era, pero ¿por qué? Lo que más me costó fue que se cambie de uniforme llegando de la escuela. Y era así como, no, si estoy cómoda, ¿por qué me voy a sacar? Y era, pues que tienes que sacarte. Y me decía, pero no quiero. Y mi esposo me decía, pero ¿cuál es el problema? Y yo decía, es que es incómodo estar con el uniforme en la casa. Y él me decía, no, estoy súper cómoda y no, o sea, a la final, te cuento, no pude terminar esa pelea, la perdí. O sea, no se cambiaba de ropa. Y era porque no encontré un argumento, o sea, válido. Y aparte, los Claro, niños ahora son súper lógicos, pero al claro. menos en la mañana sí tiene más lógica y esa sí la gané. No, está bien. Y también vale la pena escoger esas batallas, ¿no? Porque no siempre hay cosas que no tienen lógica. Yo lo que les digo es que hay que vestirse porque de verdad el día te cambia cuando tú estás en pijama versus que cuando tú estás vestido. Entonces es como la disposición que tú tienes a hacer las cosas. Entonces, cómo te presentas, te cambia el ánimo. Es como, digo yo, la cama tendida. Tú entras a una habitación y la cama está extendida, es como, uy, no como no te da Sí, ni ganas, ¿no? te da incluso hasta la idea de en qué día estás, porque, ok, fin de semana es como un poco más en casa, como más flexible en algunas de estas cosas. Y entonces es como se siente fin de semana. Ahora que estamos en cuarentena, es como súper necesario como hacer ese cambio de chip de días de escuela, días de trabajo y días de fin de semana, porque al final estamos en los mismos espacios. Y sí se Claro, siente distinto. porque no son vacaciones en realidad. Entonces, eso es lo que yo les digo a los chicos. No estamos en vacaciones, estamos en días de rutina normales. Y justo ahora me pasó en la mañana que yo le insistí a mi hijo que tienda su cama y se me había escapado ya sin tender la cama. Entonces, como mi papi está pasando con nosotros aquí, entonces mi papi entra a la habitación y ya quería darle tendiendo la cama. Entonces yo le digo, papito, no le tiendas la cama al niño, porque en realidad a veces sí nos da como esa flojera de no, de no pelear esa batalla, digámoslo así, aunque no es una batalla, pero es algo que nosotros necesitamos un poco esforzarnos, o sea, dejar esa flojera de insistir un poquito, porque es más cómodo no pelear. En realidad es más cómodo
es más fácil, o sea, no me cuesta nada estirar la sábana, más aún la cama es súper fácil tenderla de mi hijo, estirar la sábana y ponerla el edredón y ya está. Son dos, exacto, son 2 minutos. Eso es más fácil para mí que llevarme el tiempo de irle a ver en dónde está, traerle de la mano, decirle, a ver, vamos a atender, te voy a ayudar a que tiendas, hay que tender la cama y lograr que se convierta en un hábito. Entonces, muchas veces es esta falta de consistencia de los padres o este cansancio que nos lleva a pasar por alto ciertas cosas que son importantes. Parece que en el momento uno dice, no, es que no quiero hacerme problema por esto, pero después el problema es más grande porque no hemos logrado como cultivar esos hábitos sanos para ellos en la edad temprana, cuando deben darse. Y es Claro, y a la verdad que... final es eso. Ujú. Y sí es verdad que hay que ser flexible, que ese es otro de los puntos también que yo tenía para conversar, Sofi, que sí hay que ser flexible, por ejemplo, o sea, está bien si es que de pronto la cama no la atendió antes de ir al desayuno, pero termina el desayuno y la atiende, o sea, Claro, no hay discusión, no se discute que la cama esté tendida, pero él puede elegir de pronto tender en la mañanita o tender después de 1 hora, no sé. Así que estas responsabilidades son bien importantes para que cada quien se sienta útil, parte de la casa. Em, También contribuye al valor personal, a la autoestima de cada integrante de la familia, porque saben que juegan un rol importante en la casa y que si es que ese rol no se hace, entonces todo el engranaje empieza a fallar. Entonces exacto. eso contribuye bien. Y es Así chévere que que ellos vayan asumiendo también. Y ahí un poco te iba a hacer una consulta, porque ahí tenemos una diferencia entre que tú tienes unos niños más grandes, incluso una ya adolescente, ya saliendo también de la adolescencia. sí, Y, y yo en cambio tengo niños pequeños en donde aún es necesario como el cuidado más como más, más constante, ¿no? A la final es como que ellos ya pueden desenvolverse por su cuenta, son un poco más independientes y los míos aún necesitan como estar ahí, ¿no? Entonces esa parte es como súper loca porque no te das cuenta de la cantidad de cosas que hay, que se hacen para mantener este cuidado, ¿no? Cuando tienes teletrabajo y estás en cuarentena y con todos en casa, o sea, entre que estás a full en el trabajo y tener que limpiar pipí en el pelo cada 2 horas, o sea, es fuerte. Entonces, porque está a veces como que no quiere ponerse el pañal, por ejemplo, y mi hijo. Entonces, sí son cosas que alteran esta rutina, ¿no? Pues está, porque tienes que parar de hacer estas cosas para poder atender esto otro y volver de nuevo y reconectarte a lo que estabas haciendo y volverte a concentrar. Por un lado, como estos retos que también son súper válidos y creo que así como en el trabajo de casa, no se lo ve. Por eso me parece súper interesante y necesario que se valore, se considere, se lo tome como un ítem más, una actividad más para hacer esto que tú dices de lavar los platos, secar los platos, guardar los platos, porque a la final es como que asumes que ya las cosas se hacen, pero no los contabilizas. O sea, es como que me claro, pasaba se da mucho por cuando, hecho, se da exacto, por hecho que... Ujú. me pasaba mucho y nos pasa a nosotras, las que estamos en el cuidado, en casa, trabajando, que es como dices, estoy agotada al final del día y siento que no he hecho nada. O sea, y si has hecho, barriste un montón de veces, limpiaste un montón de pipís, lavaste un montón de platos, guardaste, arreglaste, acomodaste, y son como actividades que dices, a la final no hice nada. O sea, me siento agotada y qué. O sea, he Se me fue pasado. el día, no sé qué hice, en qué se me fueron todas estas horas. Y la Bueno, cuarentena me ha ayudado un montón, o sea, me ha encantado esa parte de la cuarentena, como que la gente ya se ha dado cuenta que hay un montón de pasos previos para que la casa esté arreglada. Y, o, sí,
la ropa esté lista. Yo hablaba con mi esposo el otro día, le digo, o sea, para que tú puedas tener una videoconferencia, para que puedas estar tranquila en una reunión, la comida está hecha, la ropa está lavada, los niños están decentemente y atendido sus necesidades alimenticias. Y todo esto no se ha hecho, pues, de la noche a la mañana, ni por arte de magia. O sea, mientras tú has estado atendiendo la reunión, hemos estado haciendo todas estas actividades que antes no se daban cuenta. Y yo digo, tengo un esposo súper, súper pendiente, o sea, multitask y todo, hace todas las cosas que tiene que hacer y demás. Pero aún así, digo, si con una persona activa, participativa, que como tú dices, cumple sus responsabilidades y sus funciones y para que pueda funcionar bien la casa. No se diga una persona que no tiene eh, todas estas sensibilidades, ¿no? Estas conciencias. Claro, sí, sí, por supuesto. Y también hay que entender que que en esta etapa es aún hasta más difícil porque hay un cúmulo de emociones guardadas que no hemos podido aflorar. Entonces, a la mínima situación que sucede o que algo no está listo, que no está hecho, de pronto es un motivo de un enojo, de una molestia de parte de uno de los miembros de la familia. Entonces también ahí es importante y sobre todo con los hijos más chiquitos, eh, que en esta cuarentena han tenido un montón eh, digamos, también de habilidad para poder sobrellevar, ¿no? Que también hay que reconocer esa parte, ¿no? Porque han entendido y aunque no tendrían por qué estar viviendo esto, pero lo han entendido a la final y están esperando de nuestra parte la paciencia, eh, la, la conexión para entender sus necesidades. Entonces, el responder y no reaccionar ante las situaciones creo que es súper necesario para mantener esa paz que se necesita en la casa, ¿no? Entonces, la flexibilidad que hemos hablado también, ¿no? De no exigir excelencia por parte de los demás miembros, ni tampoco exigirse a uno mismo, ¿no? De también ser compasivo con uno mismo, porque, porque no todo se puede hacer perfecto. Muchas veces no se puede ni hacer, peor hacer perfecto. Y más Entonces, aún todas estas actividades que salieron al inicio de cuarentena, como todos estos libros por leer, todas estas películas que ver, todas estas otras cosas que hacer. Yo digo, o sea, debe haber gente que lo ha logrado y que por algún motivo, qué sé yo, perdieron el trabajo, su actividad económica está parada totalmente. Eh, entonces, los jóvenes, los esposos sin hijos, como que súper aprovechen al máximo, pero no es mi realidad, o sea, no va a claro. pasar conmigo y como soltar también, es como que me encantaría, pero ojalá haya otra cuarentena. Yo también, te cuento que yo también tuve un poco de frustración respecto a eso porque todo el mundo te decía, no, aprovecha o te dicen hasta ahora, aprovecha este tiempo para acabar de leerlo, todos los libros que quisiste leer, para arreglar ese mueble que le tenías abandonado por ahí, para sacar la ropa que no utilizas, para organizar todos los trabajos de tus hijos que de pronto ya tienes que sacar y pasar a otro librero, bueno, tantas cosas. Y la verdad es que para mí tampoco ha sido esta la oportunidad de poder igualarme con mis temas personales. Yo tenía como una lista siempre de cosas personales por hacer. Entonces lo que he tratado es como de asignar esas actividades para no quedarme con ese gusanito, ¿no? De este tiempo todo el mundo aprovechó para igualarse en sus cosas y yo no lo logré. Entonces lo que hice fue poner esas actividades para el fin de semana. Entonces, por lo menos, claro, me pongo dos o tres, pero de esas tres logro hacer una, ¿no? Claro. Pero he Y logrado por también lo realizables, ¿no? Porque es como yo tengo que coser toda la ropa rota. claro, No sé si lo exacto. logré toda. Uno de los fines de semana, por ejemplo, logré organizar fotografías que había revelado y poner en álbumes. Entonces eso fue como, y lo que hice fue
pedirles a mis hijos que participen en eso. Entonces era clasifiquemos Claro. las fotos, eventos para organizar, entonces buscar la manera, ¿no? De hacer y de esas cosas que uno tiene ahí años pendiente de que no ha hecho. Entonces, poco a poco y sin tampoco exigirse milagros, porque no es posible, seguramente llegará el momento en que puedes asignar el tiempo para hacerlo. Entonces, por ahora la prioridad es mantener como la salud física y emocional de los miembros de la familia y conservar esa paciencia para poder acompañar el proceso de cada uno, porque cada uno vive diversas realidades, o sea, también con hijos de diferentes edades, con los chiquitos, porque quieren la atención de mamá, quieren la atención de papá, ya con los más grandecitos. Que están, no sé, entre 7 y 10 años, necesitan también acompañamiento para las tareas y en cambio los adolescentes también ya cansados y hartos de estar metidos en la casa de quiero salir, ¿Cómo lo de no estás logrando con eso? exacto, y sobre todo de las actividades hacia afuera, que es tan necesario para ellos. O sea, es un momento en el que ellos en la adolescencia buscan separarse de los padres para lograr identificarse con el grupo al que pertenecen. Y en este caso eso, ese como derecho, eso que les toca, no está siendo posible. Entonces hay un montón de desafíos también emocionales que les ocurren a ellos en este tiempo y tratar de entender y de acompañar no es una cosa fácil. Pero bueno, estamos hablando de la base de esto, del amor de padres hacia los hijos y a través de ese autocuidado, de ese nutrirse, poder lograrlo, ¿no? Con esa armonía que se espera. Y por ejemplo, los niños de alguna manera los tenemos más controlados, ¿no? Porque no pueden tener como este acceso a la tecnología por su propia cuenta. En cambio, los adolescentes, a pesar de que están en casa, siguen habiendo muchísimas oportunidades, influencias, peligros, que incluso tal vez hasta se han de haber incrementado con el tema de la cuarentena, porque muchos juegos online, muchas actividades a través del internet, y mucho, como toda esta información desbloqueada, ¿no? Para acceder. ¿Cómo has manejado tú todos estos desafíos que incluyen el tener una hija adolescente y el tener y el vivir en este momento en donde la tecnología, el internet te abre tantas puertas? Ujú. Sí, bueno, básicamente los chicos tienen acceso a todo lo que ellos esperan mirar o encontrar y es muy difícil que los padres logremos a través de restricciones obligatorias, o sea, como prohibiciones básicamente. Dentro de eso, lo que a mí me ha funcionado es establecer unos límites en cuanto al uso de las pantallas, ¿no? Entonces, hay una hora en la noche, bueno, ahora estamos estamos grabando tal vez un poquito más tarde, pero en general lo que yo hago es que el internet en la casa para todos se apaga a las 10 de la noche. Entonces, eso ayuda a que todo el mundo ya se acueste y que no estén conectados sea en el chat o en el internet o viendo películas, etcétera. Y ese es como uno de los límites que yo lo tenía desde antes de la cuarentena y hasta ahora he seguido conservando para que, sobre todo a mi hija que es adolescente, porque ellos son súper nocturnos, ¿no? A ellos les encanta estar en las noches, quedándose hasta todas las N horas. Entonces, lograr que ella pueda dormir las horas necesarias para que tenga suficiente descanso y reponga las energías para las clases y demás. Entonces, el sueño es un tema bien delicado y bien importante que hay que también estar pendiente. Y luego también hay ciertas cosas como normas, ¿no? De que cuando estamos los horarios del almuerzo, de la cena, nadie utiliza los teléfonos.
o cuando estamos haciendo alguna actividad juntas en la cocina, por ejemplo, cocinando lo que fuera, no, tampoco uno no puede estar ahí con el teléfono aislado sin vivir el momento presente. Entonces hay como ciertas cosas, normas de convivencia, ¿no? Eh, en las que se basa este respeto mutuo de poder compartir esos momentos y no verse interrumpido con el tema del celular o con otro tipo pues con las computadoras y demás. Ahora es difícil, como digo, restringir o decir está prohibido porque tienen las clases online, entonces tienen la pantalla de ellos todo el tiempo y el acceso libre. Entonces es Y más... menos acceso a ver cómo están en las clases. Entonces, por ejemplo, Sofi, yo te cuento que nosotros no teníamos contratado el Netflix, que creo que algún día te conté, yo te decía que yo casi no veo televisión y eso no teníamos. Y claro, en este tiempo mi hija me pedía Netflix porque creo que seguramente habrá sido, no sé, el 1% de los chicos adolescentes que no tienen Netflix. Sí, eso vuelve Entonces una me... discapacidad, o sea, ya no puedes hablar el mismo idioma porque no te viste las 1000 series que hay. Exacto, sí, estás totalmente out. Sí, ya Entonces, no, bueno, no me pedí entra. eso y entonces conversamos, entonces yo le dije, justo hablamos y yo le dije, yo quisiera, ok, o sea, podemos contratar Netflix, pero el compromiso va a ser que no te quedes encerrada en el cuarto viendo 1000 horas de esas series, porque lo que menos quiero es que aparte de que ya tienes mucho tiempo como con la computadora en las clases, en tu escritorio, en la habitación, ahora también sea por las películas. Entonces, la idea es que tengamos una interacción en familia. Entonces, bueno, fue también un acuerdo de que yo contratara el Netflix, pero que ella viera las películas afuera de la habitación o que si es que está viendo en la habitación estuviera con su puerta abierta para que yo pudiera entrar y mirar lo que ella estuviera viendo o acompañarle o lo que fuera. Entonces, creo que ya en el punto de los adolescentes es más llegar a acuerdos, hacer como esas negociaciones con ellos para que para que acepten de buena manera, con agrado, ¿no? O sea, con razonamiento, quizás Sin ese imposición. tipo de límites. Sí, porque no, realmente en la edad de adolescencia, el decirles está prohibido es como darles una carta para como empujarles a que busquen lo prohibido. Sí. Entonces, no me ha funcionado por ese lado. Lo intenté, no funciona. Exacto. Entonces, así vamos y un día a la vez, digo yo. Cada día tiene sus propios retos, lo importante es un poco organizarse, como digo, con esta rutina, con estos horarios y definir al inicio del día cuáles son como las 3 cosas más importantes que no pueden dejar de hacerse en ese día. Eso es algo que también suelo hacer, anotarme como en un post-it ahí en la esquina de la computadora esas 3 cosas, por ejemplo, no sé, tengo que hacer esta transferencia, tengo que no sé, hacer este Un informe informe, ajá. o tengo que participar en la reunión de mi hijo online. O sea, las 3 cosas más importantes, porque siempre van a haber una lista de 20 cosas, ¿no? Pero hay siempre em, El juego actividades que de son priorizar, que ajá. no puedes dejar de hacer en ese día. Así que eso me Ujú. ayuda también para estar enfocada y con claridad de que no puedo pasar de hoy sin hacer esas 3 cosas importantes. Así tengo también como un sentido de que he cumplido, de que estoy De satisfecha con el día, realización, ¿no? de que yo pasé por el día y no que el día pasó por mí. Me atropelló, así, pasar rayándome, que es como la sensación que tenemos muchas todos los días. De así sobreviví a Sí, la ola, ¿no? Cuando la ola te saca el aire. exactamente. Qué loco. Sí, Y ahí te quería preguntar, a ver, que me cuentes cómo ha sido, cuál es la diferencia que has tenido entre el trabajo en casa
antes de la cuarentena y cuáles son las diferencias que has tenido ahora en cuarentena. Y para esto ya me acordé lo que te iba a decir, era que cuando yo empecé a hacer trabajo en casa, sin guaguas, sin esposo, era que yo comencé a leer mucho de qué era lo que se sugería, ¿no? Y bueno, idealmente lo que te dicen es que tengas un espacio en la casa que sea como adecuado y que sea dedicado para esa función, para ese trabajo, ¿no? Para que te puedas concentrar y que tengas como un lugar para organizar tus papeles y que tengas como eh, bien terminado y organizado. Ese era un reto antes de la cuarentena porque yo trabajaba parada bajo el televisor sobre el decodificador en la computadora y con estos saltos de ir haciendo un montón de cosas, salir a verle al guagua y le a dejar y atender esta reunión y demás. Entonces, como que ahora como vivimos en muchas personas en espacios, en departamentos como más pequeñitos, no tenemos, y yo digo, creo que a la final siempre va a faltar espacio en la casa, ¿no? Pero en mi caso como no encontraba como el huequito para hacerlo mío. Y ahora sentimos que no hay ese huequito para hacerlo de cada uno. O sea, al final, eso te decía antes, off record, era que tengo como el escritorio ambulante y mi esposo también y las clases también son ambulantes, es donde coge la señal o tenemos reunión al mismo tiempo, los tres, los cuatro, es como que viendo cómo hacer para que todos lo logren. Entonces ha sido también súper importante como ver y tomar en consideración y valorar y darle justo eso, ¿no? Como ese espacio, ese reacomodar los lugares. Y como de ahora en adelante creo que la gente va a pensar, ¿no? Dónde va a poner el escritorio para que no hagan los deberes sobre la cama, como que necesitamos una mesa. Creo que tú tienes un espacio establecido. Cuando empezó la cuarentena, mi esposo fue como, necesitamos un escritorio. Y yo, te he pasado diciendo, o sea, sí te he dicho que necesito un escritorio. Qué bueno que ahora te des cuenta que es necesario. Claro, que se necesita, exacto, ¿no? Sabes que el tema del lugar físico también te da esa como seguridad, como esa estructura, ¿no? Porque, bueno, me dispongo a trabajar, entonces no voy a trabajar en la cama o no voy a trabajar en el sillón que se reclina más o menos en la hamaca y así, porque el nivel de eficiencia disminuye cuando tú no estás en un lugar apropiado para poderte concentrar o en un lugar suficientemente iluminado. Entonces, lo recomendable, claro, que hay muchas limitaciones porque los departamentos no fueron pensados para que las personas hagan Tu vida teletrabajo, ahí. pero hay que buscar la manera de que no se convierta, primero en la habitación, imposible, o sea, en el lugar donde se duerme, trabajar es muy como eh, complicado que se logre el enfoque necesario y la concentración, ¿no? De tener la cama cerquita ahí como Haciéndote para ojitos. exacto. Entonces, también a nosotros, por ejemplo, nos ha tocado un poco adaptar también el comedor. Entonces tenemos como la mitad de la mesa eh, como ya destinada para la comida y en la otra mitad suele estar mi hija con sus clases online y ocupa ella ese espacio. Entonces, realmente nos hemos eh, digamos, nos hemos flexibilizado, porque claro, antes era como este es el comedor, porque estamos usando de escritorio el comedor, pero ahora en estas circunstancias que se necesita, somos flexibles en ese sentido y podemos ir adaptando, ¿no? Entonces, este es el lugar en el que está mi hija. Yo le adapté un espacio a mi hijo con un escritorio que estaba ahí como medio desutilizado, le puse ahí la pantalla para que él también tenga un poco un lugar, ¿no? Porque yo empecé dándole como un espacito como de, no sé, de un tamaño de un cuaderno universitario para la computadora, para que él esté, pero después me di cuenta, dije, si esto se va de largo, o sea, es imposible que él esté aquí casi encima mío con la computadora, casi en mi oreja, él teniendo las clases online.
Entonces yo necesito un poco separarle de donde yo estoy porque tampoco me puedo concentrar. Entonces busqué la manera de ubicarle esa mesita y le puse ahí su computadora, un banquito, nada extraordinario, pero él ya tiene su espacio y sabe que ese es su lugar de tomar sus clases y sabe que yo también tengo un lugar. Y lo interesante de esto también ha sido que sabes, Sofi, ahora ellos me entienden porque ¿qué me pasaba a mí antes cuando ellos no estaban? Yo tenía mis llamadas o mis videos durante el día tranquila, pero cuando ellos llegaban era una locura. Entonces yo trataba de tener todas las llamadas o las videoconferencias en la mañana porque yo sabía que ellos llegaban y esto era un torbellino. Entonces, gritos, risas, que se perseguían el uno con el otro, o mi esposo entraba y me preguntaba algo, entonces yo tenía que interrumpir o poner en mute, estaba así como en una tensión de a Qué qué hora razón hablar. aparece. Entonces, por más que yo les decía, por favor, estoy en una llamada, les ruego, por favor, no hagan bulla, a veces me sentí incluso un poco decía yo, pero no debería yo estarles diciendo, porque Sorprendida. este es del hora que ellos ya llegan del colegio y que de pronto quieren jugar, quieren gritar y tienen su derecho, ¿no? Entonces yo decía, pero bueno, yo también estoy trabajando y necesito un poco de silencio. Y no me entendían en general, no era como, bueno, pero ya es hora de que termines el trabajo, más o menos, ¿no? Pero ahora la diferencia es que también ellos tienen sus llamadas y sus videoconferencias. Entonces, hay momentos en que mi hijo me dice, mamá, tengo ya que hablar porque ya me va a preguntar la profesora y yo tengo que hablar y tú estás hablando ya. O déjame grabar porque en la plataforma a veces tienen que grabar cosas o videos para como tareas, ¿no? Entonces, estoy grabando porque hablaste en medio, no sé qué. Entonces, ya se da cuenta que tiene que haber un respeto mutuo y que no soy solo yo la que pide como ese espacio esa comprensión de que yo necesito tal vez ese momentito de silencio para poder completar algo. Entonces también ha servido para que ellos se den cuenta y se pongan en los zapatos de la otra persona, ¿no? Y que comprendan que hay Súper momentos también para... importante. Ujú. Qué chévere. Sí, mi Y Sofía. Entonces, ahí vamos, como digo yo, esto poco a poco tenemos que irnos adaptando. De aquí tenemos, no sé, al menos en lo que es régimen sierra, creo que nos falta por ahí hasta junio y de ahí tendremos que también reinventarnos para ver qué vamos a hacer cuando estén de vacaciones, ¿no? Porque ahora están un poquito ocupados con las clases y después van a querer jugar, quién sabe que se puedan hacer cursos vacacionales, todavía no sabemos. Entonces hay que ir pensando en qué actividades vamos a generar. Hay que ser un poco creativos en qué vamos a hacer, porque los adultos, muy probablemente los que estamos trabajando desde casa, tendremos que seguir cumpliendo con los horarios, mientras que ellos están sin sus tareas o sin sus clases y esperando hacer algo, eh, no sé, que les relaje, ¿no? En su tiempo de vacaciones. claro, que justo necesario. Y bueno, como tú decías, un día a la vez, aplicando esta creatividad, también esta resiliencia, estos acuerdos mínimos, básicos de convivencia, súper importante. Yo creo que es por eso también que a veces incluso antes y tal vez ahora, como que afinar y practicar mucho esta herramienta de la comunicación. O sea, muchas veces puede ser que estemos cansados, irritados, estresados, que no te das ese tiempo para comunicar lo que sientes, lo que esperas del otro. Em, y entonces hay las malas interpretaciones o las equivocaciones, las suposiciones. Y de esta manera, sí, como tú dices, el uno habla y el otro está grabando y el uno tiene reunión y el otro te pide alguna cosa. Entonces es como que, ok, en este momento tengo una reunión y como que todo el mundo sabe que tiene una reunión, entonces como que ya, y incluso si mis hijos es como que entran así calladitos, así como, ¿ya acabaste? Aunque mi hijo también ha aprovechado, él aún lacta, entonces me ve en reunión y es como,
entra, chetita. Es como que no te puedo decir que no estoy siendo profesional. Y la traí, chetita. Yo. Entonces, Ah, claro, no puedo decirle que no y sabe muy bien, pícaro, porque es como que sabe que no le doy en el día, pero estoy ocupada y sabe que no le puedo decir que no ni entrar en ese conflicto del sí, no, dame y claro, no quiero. solo le abres los brazos y le acomodas. Y como que nadie ve. Y ya, o sea, es como que, Dios mío, estas cosas Claro, bien. Em, claro, sí es, pero sí súper importante el punto que tú topas de la comunicación. Más que nunca es muy necesario transmitir eso para que eh, transmitir la necesidad que tú tienes quizás de un momento de silencio, quizás de un momento de estar a solas o quizás del apoyo que necesitas en alguna actividad, pero hablar, ¿no? Y decir, esto es lo que va a pasar hoy, necesito tal cosa de ustedes, tal ayuda, tal tiempo y planificar. A mí me pasa también con el tema por ejemplo, de las compras y de los autos que tienen cada uno un número para salir, que tal día. Entonces, se vuelve como más necesaria todavía la comunicación y la planificación para poder organizar tu día de salir a comprar o tu día de irte a la farmacia y de cuadrar todo eso, ¿no? De que la persona que se quede en casa mientras el otro sale a hacer esas actividades eh, también tome la posta de las rutinas y de que esté Ujú, pendiente de que las rutinas también se respeten, aunque mamá no esté o aunque papá no esté. ujú. Entonces, ser muy claros, a veces de pronto, si los niños se quedan solos en la casa, igualmente, cuando ya son un poco más grandecitos, explicarles y decirles, mamá va a estar haciendo esto, pero hasta cuando yo venga ustedes van a hacer esto, esto y aquello. Darles un poco esa autonomía, ¿no? Que ellos ya en cierta edad son capaces de ir asimilando. Ujú. A mí me ha tocado realmente también eh, dejarle, soltar un poco el control, ¿no? Y Sí. decirle, lo que hice fue como igualmente pegar un horario ahí en la pared donde está mi hijo haciendo sus tareas y decirle a estas horas tienes que fijarte que tienes que entrar a la clase online, ¿no? Porque no son todo el día las clases online. Entonces, él en lo chiquito que es, entonces ya Mm, qué busca el ternura. día, ahora es martes, ahora es miércoles, entonces ya se fija en la hora y ya es consciente. Entonces, es sorprendente cómo los niños sí pueden, a veces uno cree que no, pero en realidad sí Ujú. pueden hacerlo. Sí, Entonces ya, me encanta que nos ha tocado soltar ese control. Es como que ya no te das abasto, entonces vístete solo. Como que ya responsabilízate de tus cosas, de tu cuarto, de tus deberes. Porque yo estoy en las mismas, o sea, y nos pasa, por ejemplo, nos ha pasado un par de días con mi hija que el uno está en reunión, el otro está en reunión y se pasa la hora de la clase y ninguno se acordó que tenía que conectar. Pero claro, claro, ella está muy pequeña y más bien está pequeña, pero creo que como está en este tema también de rechazar el tema de las clases online, porque les ha costado, o sea, para ella su forma de sí, lucharle ha sido como, no quiero verle. Entonces ha sido duro y mientras, yo creo que ya sabe que ya es hora, pero no es como que nos como que dice, se pues que, apunta todavía, tiene una ah, esperanza de que no. sí, entonces es como le conectaste la clase, no, y tú tampoco, estaba bien, yo también. Entonces, pero ya más grandes pueden hacer eso, o sea, realmente sí es una ventaja. Sí, fácil, no te digo que lo hace siempre, pero ya, pero poco a poco va tomando esa conciencia. Entonces sí, al principio se perdió un par de clases y ya yo le expliqué, dije, bueno, tienes que ver el video de la clase porque te perdiste esa clase. Entonces ya es consciente de que tiene que estar a tiempo para no perderse. Entonces, ayudarles con un reloj de estos que tienen alarma también puede ser una herramienta útil, ¿no? O Ujú, poner el celular. Yo generalmente le tengo el celular antes de que empiecen, 15 minutos antes de que empiece como el día, ¿no? Como porque él ya tiene que estar ahí ya dispuesto.
Entonces, tratar de darles esas herramientas para que ellos también vayan organizándose de a poco y haciendo autónomamente sus actividades y de pronto solo pidiendo apoyo realmente cuando no mismo pueden algo, ¿no? Eso nos libera también y nos ayuda a descargar un poco porque no es solo el tema físico, ¿no? Sino que es todo lo que mamá y papá Una tenemos en carga mente, mental. de cuáles son Ujú. los pendientes o de cuáles son las cosas que tengo que estar atenta, de que si puse a cocinar algo y de que tengo que estar pendiente de que el niño se conectó y de que yo también tengo que contestar el teléfono y que, o sea, son demasiadas cosas. Entonces, en la medida en que uno pueda ir como simplificando y descargando una cosa menos, o sea, tengo una cosa menos en mi mente porque ya sé que esa persona de la familia se encarga, entonces va a ser mucho más llevadero. Chévere, me encanta. Yo creo que ha sido como un aprender muy grande. No, no todo está perdido y más que nada aprovecharnos que estamos en estos momentos y que hay que, es el momento también para, como tú dices, que cada uno asuma su rol, cumpla sus responsabilidades, funcionemos de una forma más consciente, más activa, para que todo fluya y funcione como un equipo, ¿no? Dentro de la casa. Yo creo que han aprendido un montón los guaguas y nos han dado unas lecciones enormes como de superar las adversidades y acomodarse a lo que hay. O sea, no puedes salir y ya se dan modos y la creatividad y la imaginación maravillosas que les ayudan a salir del espacio encerrado en el que nos encontramos. Entonces creo que han aprendido un montón y esto también de valorar el trabajo de los papás y me parece como súper chévere. El otro día el Joaquín jugaba a estar con la computadora y el teléfono al mismo tiempo. Entonces Sí. era súper chistoso, así como, qué loco, o sea, ellos ven todo. Hay un montón de áreas de oportunidad respecto a los aprendizajes. Yo creo que para mí también ha sido una oportunidad para conocerles a mis hijos cómo son realmente en el fondo, ¿no? Me he dado cuenta de que mi hijo es mucho más inquieto de lo que yo pensaba que era, en la atención sobre todo a sus clases y eso, o sea, eso me ha costado también, pero he aprendido a conocerle y también... en momentos en los que no puedo estar tampoco muy encima de él y de lo que hace, le he descubierto de pronto en una página de YouTube aprendiendo a hacer origami. O sea, cosas que antes no hacía, aprendiendo a hacer dibujos de tiburones, aprendiendo a cosas, ¿no? Entonces, eh, también creo que es soltar esa parte, ¿no? De estar muy pendientes de lo que sí hacen, lo que no hacen, dejarles un poco libres, obviamente con los cuidados respectivos respecto al Internet y a los accesos que tienen, pero también sirve, ¿no? Ha servido mucho este tiempo de, de estar juntos y de conocerse un poco más a fondo. Chévere, para terminar, me encanta todos estos aprendizajes, me encanta que habernos podido ver finalmente eh, y haber podido tener también este espacio. Y yo creo que más allá de tener todos estos títulos y lo que más me gusta es aprender de más mujeres y de nuestra experiencia propia, real, de cada una de nosotras, viviendo nuestras realidades y al mismo tiempo sufriéndolo y gozándola también de las mismas formas, ¿no? Entonces, como para terminar esta conversación, me gustaría, no sé si quieres decirles, dejarles algún mensaje a las mamás que ahora están empezando con esta, o que bueno, ya llevan un par de semanas, un par de meses. Justo una amiga me decía hoy que ya llevamos 10 semanas o 9 semanas de cuarentena. ¿Qué les dirías a estas mujeres que estamos como descubriendo cómo hacer para conciliar la vida familiar con el trabajo? Bueno, yo les diría que lo tomen con calma, que no busquen la perfección, que sean compasivas consigo mismo y que a la vez eh, se den ese regalo a sí mismas de un tiempo especial para ellas, de ese autocuidado. Creo que eso
es como lo fundamental para estar listas al frente de estos hogares que tenemos que llevar adelante en este tiempo. Creo que eso es como lo más recomendable. Y tal vez el tip que yo les decía, el asignarle un tiempo a la planificación, aunque a veces es como cansón, pero es como ese tiempo mejor invertido para descargar todas las cosas que uno tiene como desordenadas y que nos generan ansiedad, ¿no? El pasar todas esas ideas a un papel en blanco y negro nos libera un poco de la tensión o de la ansiedad que nos generan esas cosas que están pendientes por hacer y porque ya se sabe en qué momento las voy a hacer. Entonces, eso ayuda para la estructura, como les mencionaba, y para las rutinas que necesitan los chiquitos en la casa. Entonces, de lo que hemos hablado, el autocuidado, la priorización de temas importantes, de las rutinas, los acuerdos familiares y ser flexibles. Creo que el primero es el que se lleva la parte más importante, que es el autocuidado, para poder estar llenos, nutridos y dar a los demás. Hermoso, muchas gracias por este tiempo. Este tiempo que tenemos las mamás, o sea, es también tenaz y es muy importante reconocer que a partir de las 9:30 podemos darnos estos espacios. Así que seguro muchas mamás y muchos papás están también trabajando o haciendo su autocuidado en estos momentos, en estas horas. Así que también mandarles un abrazo grande y de que estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos. Y esperamos vernos pronto en otras conversaciones. Así que muchas gracias, Moni. Me encanta haber estado Gracias a ti, contigo. Sofi. Gracias a ti por la oportunidad de compartir. Estamos Gracias. ahí a la orden para una nueva charla cuando necesitemos. Gracias Sí, también a ti, seguro. he aprendido tanto de los temas que tú presentas súper interesantes en tus redes, así que orgullosa de me hayas invitado. Gracias, Moni Bella. Igual a todos que nos ven y nos escuchan, y aquí estamos para apoyar. Así que un beso grande y de corazón, que esto salga con muchos aprendizajes y pocos errores, pocas tristezas, pocas culpas, o si mejor, ninguna de esas. Nos estamos viendo y muchas gracias Gracias. a todos. Chao. Chao.